Aquí estamos nuevamente en esta onda, en este espacio virtual, en esta maravilla que es la tecnología, ¿no? Este, este espacio tan especial. No soñado, la verdad es que hace muchos años esto no era ni soñado, ¿verdad? Yo recuerdo que había siempre las historietas y las novelas futuristas, ¿no? Que hablaban de que esta simultaneidad, ¿no? De esta posibilidad de romper el espacio físico material para ir a otro nivel de interacción. Bueno, ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Gracias a ese esfuerzo de millones de personas a lo largo de la historia que han hecho esfuerzo, que han hecho un empeño por ir más allá de lo que teníamos, más allá de lo conocido, para pretender vivir cada vez mejor y mejor. Probablemente que esto, como todo instrumento, yo siempre pongo el ejemplo del cuchillo, ¿no? El ejemplo del cuchillo, el cuchillo del carnicero. El cuchillo del carnicero es un excelente instrumento para el carnicero. Ahora es un peligro espantoso en manos de un niño menor de 6, 5 años o de una persona con intenciones delictivas. Por eso es que decimos que sí, lo que nosotros fabricamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros construimos, tiene un papel neutro, neutro porque en realidad depende de qué uso le demos a las cosas. ¿Qué uso? Y por supuesto el uso se lo vamos a dar en función de nuestras competencias, en función de nuestro conocimiento, en función de nuestras intenciones, ¿verdad? Si hay animal intencional por excelencia, somos nosotros los que nos autodenominamos Homo sapiens sapiens, 2 veces sabio. Son los nombres que nosotros nos ponemos a nosotros mismos para sobresalir en este mundo extraño y sorprendente, completamente ajeno, y que en ese proceso de adaptación nos fuimos convirtiendo en seres de transformación y hoy por hoy somos capaces de ser los dictadores, de dictar el comportamiento de los fenómenos, por lo menos de buena parte de los fenómenos físicos que acontecen en este maravilloso planeta. Un abrazo, Josefa. Y hoy precisamente nos vamos a referir a un punto, hasta cierto punto, más filosófico que concreto, que tiene que ver con 2 aspectos fundamentales. Un aspecto, por una parte, eso que llamamos espiritualidad y lo que llamamos resiliencia. Recuerden ustedes que la resiliencia es la capacidad de los cuerpos para retornar a su estado originario cuando son sometidos a cambio, a distensiones, a adversidades. Y que lo tomaron prestado una serie de psicólogos y de investigadores, lo tomaron prestado para referirnos a esa capacidad de nosotros de responder ante las adversidades, salir fortalecidos de ese fenómeno y poder decir podemos vivir cada vez mejor y mejor porque cada día tenemos más recursos,
tenemos más oportunidades, aprendemos más y podemos corregir con más facilidad, con más rapidez y ir evolucionando, avanzando a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, voy a partir de lo que ya sabemos, ¿no? O de lo que ya saben algunos de los que han seguido estos en vivos que hemos hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que el coronavirus nos puso a pegar saltos. Recordemos, y para aquellos que están llegando por primera vez, que en la base de nuestro accionar están los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las acciones o ejecuciones. Y la vez pasada habíamos hablado de lo que podemos llamar los estados transicionales, aquellos factores que nos permiten ir de una cosa a otra. Y habíamos hablado de la motivación. Y en la motivación habíamos dicho que era lo que nos facilitaba pasar de la vida afectiva, ¿verdad?, de esa vida afectiva a la vida cognitiva. ¡Pum! Nos permitía dar el salto de lo afectivo a lo cognitivo a través de la proyección mental para planificar acciones específicas a tomar a cabo, ¿no? Ahora vamos a ubicar esa posibilidad de salto. Vamos a ver otro planteamiento, que es cómo pasamos ahora nosotros de esta acción, o a lo mejor del pensamiento también, ya lo vamos a ver en detalles, a el mundo trascendente, que fíjense, aquí lo tengo, bueno, está representado en el mismo color que los sentimientos, primero porque hay un enorme vínculo entre la vida espiritual y los sentimientos, y en segundo lugar porque no tengo más colores. ¿Ya? Y cómo eso puede hacer entonces, en la medida que nosotros tengamos recursos para conectar nuestra experiencia cepa con la espiritualidad, cómo eso nos puede convertir en ser cada vez más resilientes. No hay un consenso entre los filósofos, los científicos, que son aquellos que nos ponen los lentes con los cuales nosotros miramos la vida, el resto de los mortales. En palabras de Bertrand Lanfy, creador de la teoría general del sistema, decía que son los ingenieros, los científicos y los filósofos los que nos colocan los lentes sobre nuestra metafórica nariz para nosotros mirar la vida. Ya, yo diría, al día de hoy hay unos tecnólogos que juegan un papel incluso extensional más poderoso que el de los filósofos, los ingenieros y los científicos, que son los marqueteros. Los marqueteros y los publicistas, de distinto orden, ¿verdad?, son los que nos ponen los lentes con los que nosotros vemos la vida, ¿no? Son los que nos dicen, ajá, tú te vas a meter en esta página. Son los que nos dicen, vas a comprar esta ropa, vas a comer estos alimentos, ¿no? Y lo peor es que lo logran. Lo logran gracias a que ellos son unos estudiosos de los estudiosos científicos y filósofos que han podido construir este edificio, que han podido construir este edificio de conexión entre los distintos estancos de nuestras memorias cerebrales y mentales, y han permitido hacer realidad esto. Por ejemplo, la publicidad que tiene en la actualidad la espiritualidad es enorme, ¿verdad? Es enorme, es enorme. No se mete en YouTube, no se mete en Google, no se mete en cualquiera de esos y hay millones de noticias sobre
cómo tener una vida espiritual, cómo ser más espiritual, qué es lo que significa ser espiritual, la importancia de lo espiritual, toda esa serie de cosas, ¿no? De tal manera que no es un tema que no esté sobre el tapete, es un tema que está vigente en el tapete hoy en día. Era distinto hace 60, 70, 80 años atrás. Había como una división en el mundo en donde los orientales de hace 5.000, 6.000 años, 8.000 años, hay distintas versiones, se han venido ocupando del asunto de la espiritualidad con bastante fuerza y con bastante énfasis. Mientras que en Occidente se tapó. Fue cubierto, fue solapado por lo que se llamó desarrollo científico, sobre todo. El desarrollo científico se fue centrando cada vez más en el mundo material, ¿verdad? La física, la química, la biología, eso fueron las ciencias que tuvieron un gran desarrollo y que no se ocupaban de lo trascendente, no se ocupaban de más allá, porque decían eso no es tema interesante, eso es invento. Como si los inventos no existieran, ¿no? Como la mente, por ejemplo, la mente es un invento. Y bueno, pero es un invento que todos hacemos, todo el mundo tiene su mente, ¿ah? Y más con el espíritu. Entonces hubo un divorcio, por ejemplo, entre todo lo místico y lo físico, hubo un divorcio, tal cual como dictó cátedra, pues, Cartesio, ¿no? O Descartes, ¿no? Dictó cátedra diciendo, esto es una cosa y esto es otra cosa, y no tiene nada que ver una con otra, y esto, espiritualidad, esos son inventos de algunos, esos son inventos de los sacerdotes, de los religiosos, de ese tipo de cosas, por lo tanto no nos ocupamos. Se ocupaban, por supuesto, los encargados de las leyes, se ocupaban los religiosos, se ocupaban algunos curiosos, ¿ya? Pero en general transcurrieron por lo menos unos 3 siglos en los cuales ese conocimiento espiritual fue solapado por lo que se llamaba conocimiento científico, que era el estudio de lo material, el estudio de la materia, el estudio de lo que es posible medir, pesar y ubicar en el espacio. Y así, pero ¿qué ocurre? Bueno, como todas las cosas en la vida, hubo gente que siempre estaba insistiendo, bueno, pero espérate un momentico, ¿y dónde queda ahí el ser humano? Se desarrolló entonces el humanismo como una tercera opción, formando un triángulo, como una tercera opción, que no quería ver lo espiritual únicamente como un acto religioso, ni tampoco como un acto fisicalista, ¿no? Todo lo que tiene que ver con valores, con ética, con estética, las artes, ¿verdad? Todo eso se ocupaba del humanismo. Tan es así que, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, pero cuando yo estudié bachillerato, uno en tercer año tenía doble opción, o iba para humanidad o iba para ciencia. O sea, no podía decir, no, yo no quiero ir, yo quiero los dos. No, esa opción no existía. O estudiaba ciencias y eso tenía su destino, es porque ibas a estudiar ingeniería, era porque ibas a estudiar matemática, era porque ibas a estudiar medicina. Fíjense, medicina, interesante, ¿no? La medicina como una rama de la ciencia. Y las humanidades se ocupaban de esas cosas poco importantes en aquella época, ¿no? Es decir, se ocupaban de el derecho, de lo social, de lo psicológico. Fíjate que ahí se dividía, por ejemplo. Entonces, si querías estudiar medicina, te ibas por ciencia, pero si querías estudiar psicología, te ibas por humanidades. Y entonces nos picaban la cabeza por la mitad. Y eso, bueno, fíjense, hasta recientico. Ahora, ¿qué ocurre? Que también, primero, por la revolución de la física. La física, cuando Ernest Rutherford, se da cuenta de que el átomo no es la última partícula
indivisible e indestructible, sino que también tenía componentes. Ahí la cosa se puso fea para los físicos, ¿no? Porque, hey, espérate un momentico, o sea que el hierro no es la última partícula de la vida, ni lo es el hidrógeno, ni lo es el oxígeno, sino que tienen otros componentes dentro, protones, electrones, ahí, por ahí empezó la cosa. Hay un núcleo central, nuclear, hay un nuclear, un protones, y hay unos electrones dando vueltas por ahí, ¿no? O sea que ya son dos cosas distintas, si lo puedo picar. Y empezaron a picar al átomo, y hoy en día lo pican todos los días millones y millones de veces, allá en Ginebra, ¿no? Y ese picar abrió las puertas de un mundo desconocido. Simultáneamente estaba pasando lo mismo con el telescopios cada vez más refinados que cada vez apuntaban más y más lejos y ya se podían ver que todo ese montón de lucecitas que andan por allí en la noche también forman parte de la vida y que tienen patrones de correlación que rigen similar a como rige ese mundo chiquitico. Entonces, el mundo se dividió en el mundo meso, el que nosotros con nuestro cerebro podemos conocer de manera inmediata, el mundo micro, que es aquello que está por debajo del átomo, por debajo de la última que nosotros podíamos picar hasta ese momento, y el mundo macro, que tiene que ver con el universo y hoy en día con el multiverso. Y allá por encima de todas esas cosas colocamos a Dios, creador de todas las cosas. Y empieza entonces a forzarse un entrecruzamiento entre todas aquellas especulaciones y propuestas y fenómenos extraños que hemos vivido a lo largo del tiempo y la ciencia. Y hoy en día, al siglo XXI, nos encontramos con una confluencia, lo llamamos convergencia de esos saberes orientales, espirituales, etcétera, etcétera, y Occidente con su saber de una ciencia que ya dejó atrás esa idea de que únicamente lo físico es lo que existe y empieza a comulgar. Y en esto hay muchísima tela por cortar, ¿verdad? Un abrazo, Estrella. Bienvenida. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre que, por ejemplo, en los años 70, Herbert Benson, catedrático de cardiología y medicina interna en la Universidad de Harvard, empieza a darse cuenta de que allá en Oriente hay unos tipos que hacen cosas que no hacemos los occidentales. Por ejemplo, que ellos son capaces de estar a más de 5.000 metros de altura, casi desnudos, y no padecer de frío, ni que la temperatura corporal le cambie. Son incluso capaces de secar una toalla húmeda colocada sobre su espalda allá arriba y la secan en segundos. Y el tipo la sacude y eso lo filmó. Eso lo vi yo con estos ojos. Entonces, dice, wow, pero ¿qué está pasando aquí? Estos sujetos hacen unas cosas extrañas y todo eso muy ligado a la idea de que hay un mundo trascendente. Es decir, hay algo que no es simplemente este cuerpo físico, sino que trasciende al cuerpo físico. Cuando digo trasciende me refiero que va más allá. Por lo tanto, va más allá de este mundo físico que conocemos. Es, como decían los antiguos, como decía desde Aristóteles, la metafísica, el cambio de la metafísica. ¿Qué está más allá?
Por supuesto, esto genera discusiones, incluso hay un congreso que se reúne cada 2 años con grandes pensadores, filósofos, religiosos, budistas, ingenieros, neurocientíficos, y cada 2 años se reúnen a discutir sobre espiritualidad. Y como les decía al comienzo, no hay una definición de consenso, digamos, ok, ¿a qué vamos a llamar espiritualidad? Esta es una discusión que hemos dado muchísimo en nuestro grupo de trabajo en Neurocodex y generamos nuestra definición de espiritualidad. Y es partiendo de ese principio. Lo trascendente más allá de estos cuerpos físicos y de estas reglas de juego física que conocemos. Por lo tanto, y estudiando a Lacan, estudiando a otros filósofos importantes, sobre todo los de última generación, los Chorland, Bertrand Lanfy, toda esta serie de gente, llegamos a la idea de que cuando hablamos de espiritualidad, nosotros, cuando yo hablo de espiritualidad con ustedes, me refiero a 3 aspectos que van más allá de la simple vivencia física o mental que ejecutamos. La ética en primer lugar, es decir, lo que consideramos que es el comportamiento adecuado más allá de lo que cada uno de nosotros pueda pensar o sentir o tal, que de alguna forma contribuye a que la vida continúe. Esa es la ética. La estética, que tiene que ver con esas grandes creaciones que los seres humanos y todo ese conjunto de valores y juicios que nosotros hacemos acerca de la cultura, de lo existente, de lo que somos capaces de transformar. ¿Ya? Por lo tanto, ahí entra la filosofía, entra la ciencia, entra las artes, las artesanías y esas expresiones que van más allá de lo concreto. Y en tercer lugar, la mística, que es la posibilidad de existencia de mundos paralelos, trascendentes, donde, bueno, hay las 800 religiones, donde está la religiosidad y las perspectivas no religiosas, pero de posibilidades de que la vida humana continúe. Me refiero a las almas, a los espíritus, a los demonios, a los ángeles, a todo eso, a la corte celestial. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque recuerden que nosotros, nuestro trabajo es ser inclusivos, no exclusivos. No dejamos nada por fuera. Tratamos de entender la vida como un todo. Por eso es que algunos miembros de Neurocodex, incluso algunos observadores de Neurocodex, nos han señalado, pero bueno, pero es que en el fondo Neurocodex es una cosmología, una versión de lo existente, es decir, una visión desde Dios. Y yo digo sí, con un pero, desde la experiencia humana. Desde nuestras limitantes posibilidades, que neurociencia ha trabajado muchísimo diciendo, bueno, depende de las competencias intrínsecas de nuestro sistema nervioso central, ahora como una estructura muy compleja, para conocer. Y esto está consistente con las últimas tendencias de la filosofía y de la ciencia también. Es la afirmación de que nosotros no podemos conocer la verdad como tal, sino que simplemente lo que podemos dar es una versión de lo que es lo existente. Y eso es lo que en ciencia se denominan modelos, lo que se denominan modelos.
Por allí está Martina también comentando su propia opinión acerca de lo espiritual. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es lo que sí sabemos? ¿Ya? ¿De qué estamos seguros? Estamos seguros de que hay una proyección, de que hay una proyección, de que hay una proyección de lo que es lo existente. ¿Mm? Y que hay una proyección que va más allá. ¿Ya? Fíjense que en este tipo de trabajo, por ejemplo, nosotros hemos abordado casos de lo que se llama parapsicológico, que es una manera también de mencionar lo transpersonal. El otro término que se usa es transpersonal. Y allí hay todo un conjunto de hipótesis acerca de qué es lo que ocurre. Una de las, por ejemplo, en los casos tanto de lo que podríamos llamar posesión, como regresiones, como progresiones, es decir, todo esto de lo que se ocupa el espiritismo. Hay indicios fuertes de que el fenómeno en sí ocurre. O sea, el fenómeno de que alguien, por ejemplo, en un momento dado diga, yo no soy yo, a mí me ha entrado un espíritu y habla por mí, se expresa por mí. Esos fenómenos están registrados. No son muy frecuentes, pero están registrados. Entre paréntesis, no hace mucho que en un grupo de psiquiatras se habló de esta temática y uno de los psiquiatras comentaba, decía, porque son fenómenos que solo reportan unos pocos psiquiatras. Y yo le decía, bueno, porque también somos pocos los psiquiatras que nos dedicamos a estudiar el fenómeno. ¿Mm? Ya, entonces, reconocemos que esos fenómenos están allí, que hay esa posibilidad, podríamos decir desde el punto de vista científico, es una hipótesis de que sí pueda existir un canal distinto donde uno vive o puede seguir viviendo en cantidad de tiempo. Los que somos más conectados a tierra o intentamos estar conectados a tierra para que no se pierda el hilo, decimos bien pudiera tratarse de energía, ¿ya? Así como hoy en día ya sabemos que energía y materia son exactamente lo mismo en dos momentos diferentes de movimiento, ¿ya? Pudiera ser que la energía, que es la cual que no podemos ni pesar, ni medir, ni ubicar, es la energía, el movimiento, es la manifestación de la vida sin correspondiente materia, ¿no? Esto desconcierta un poco a los que estamos acostumbrados a tener los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y a decir, bueno, aquí estamos y nos conectamos por este medio. Fíjense, este medio que utiliza la energía, utiliza la comunicación a distancia a partir de los fenómenos de tipo cuántico y todo esto que también está muy divulgado. De la misma manera, pues puede ser que nuestro organismo tenga la capacidad de generar comunicaciones con esas otras estructuras que anden por allí, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el trabajo que intentamos hacer? Aprovecho para darle un abrazo a Natalia. ¿Cuál es el trabajo interesante aquí que podemos desarrollar? Bueno, tratar de ver si allí hay patrones también. Es decir, neurocódex significa neurocodificación de la experiencia humana. Es decir, cómo nuestro cerebro codifica, o nuestro sistema nervioso codifica nuestro cuerpo, incluyendo el campo, codifica lo que va ocurriendo, ¿no? ¿Cómo lo codifica? Entonces, en nuestras exploraciones, nosotros lo que buscamos es ese mundo paralelo, o eso que está más allá, o eso metafísico, tiene también patrones como tiene patrones
lo físico, lo mental y lo social. Hay patrones. Es decir, estructuras que se repiten y que constituyen un progreso espiralado dentro del desarrollo de la vida. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y como les decía, de lo que sabemos hasta ahora y que puede contribuir para que nosotros seamos resilientes, hay datos interesantes. Por ejemplo, quien tiene un sistema de creencias trascendente tiende a enfermarse menos, tiende a mantenerse más saludable, tiende a resolver más fácilmente cualquier situación que se presente en el mundo físico, en el mundo mental y en el mundo espiritual y en el mundo social. Pongo un ejemplo. Mahatma Gandhi, nuestro ejemplo preferido. Que aquí al lado tengo a nuestro querido Giorgio. Mahatma Gandhi hablaba de eso, de lo trascendente y de cómo, por ejemplo, dentro de lo trascendente estaba el amor incondicional, la compasión incondicional, la generosidad incondicional. Fíjense que son valores trascendentes. La generosidad, si ustedes buscan la generosidad en la vida, no la van a encontrar. Si ustedes buscan en el mundo físico, buscan la solidaridad, no la van a encontrar. Eso pertenece a lo metafísico, pertenece, y además como al ser un valor que va más allá de lo que cada uno de nosotros puede determinar, se convierte en un acto espiritual. Como decía nuestro querido Gandhi, recibió, bueno, prisión, palo, etcétera, todo por encima, y él decía, el amor, la compasión, la generosidad, por encima de todo esto. Tipo bien flaquito, con una salud envidiable, capaz de caminar 70 kilómetros seguidos sin ningún problema. ¿Ya? Tuvieron que meterle 3 tiros para salir de él. Y antes de morir, le dice a su asesino, que además fueron a quemarropa, le dice a su asesino, no te preocupes, yo te perdono, no te quedes con esta culpa. Fíjense hasta dónde llegaba su conexión con la espiritualidad. Ese lazo que zumbaba de su accionar y de su pensamiento hacia lo espiritual. Una salud de hierro. Hay más de 300.000 casos registrados en la Universidad de California, la Universidad de Los Ángeles de California, la UCLA, la famosa UCLA, de aparentes milagros. En Lourdes hay un hospital especialmente construido para determinar los milagros que ocurren a quienes van de visita allá. Hay muchos sitios en el mundo donde fenómenos de este tipo ocurren. Fenómenos donde las personas experimentan cambios físicos profundos guiados por la noción de trascendencia. Hay un caso en Francia de una señora que le detectaron un tumor de seno con metástasis y le dieron poco tiempo de vida. Y esta señora, creyente en una de estas vírgenes, no recuerdo cuál, pasó orando toda la noche pidiéndole a la Virgen que le hiciera el milagro, puesto que ella tenía unos hijos pequeños. Entonces fíjense que aquí está el fenómeno de espiritualidad,
no conectado conmigo, sino conectado con el tejido, con la red. Gandhi no pensaba en él. Gandhi conectaba ese sentido de trascendencia y espiritualidad con todo el pueblo hindú y con el concepto de la vía pacífica para resolver los conflictos. Entonces fíjense que aquí hay una conexión que es bien interesante para el poder de la espiritualidad, que es que esa espiritualidad se conecta conmigo, pero en la medida en que yo reconozco que yo soy un vehículo. ¿Ya? Entonces esta señora, que no quería dejar a sus hijos huérfanos pequeños, etc., reza durante la noche, pide que le concedan este milagro, que es para ella, pero también para mucho más que ella. Y al día siguiente se siente bien, no se toca nada, etcétera, etcétera, va donde el médico y no hay tumor. Por supuesto, esto crea un desconcierto en el médico tradicional que viene con la costumbre de que la medicina es el cuerpo. Que la mente es un adorno que inventó alguien para molestarlo a él, para que el paciente no mejore. ¿No? Y fíjense que otra cosa totalmente diferente. Hay otro caso también, en el otro sentido, muy importante, que habla también uno del poder mental y cuando no hay conexión trascendente o espiritual. Que es un señor que trabajaba en una carnicería en Alemania y él entra, esto era en la época por allá por los años 50, claro, creo. Los años 50, él entra donde conservan el ganado colgando, los cadáveres del ganado, a temperatura 20, 30 grados bajo cero. Y cuando él entra a colgar algo, se le cierra la puerta. Esto se sabe que se le cerró la puerta porque al día siguiente, cuando llega la gente y abre el congelador, encuentra a este señor tapado con las mantas con las que cubrían a los restos de los animales, en un rincón muerto por congelamiento, según reveló la autopsia. Pues resulta que se había dañado el termostato y la temperatura había sido temperatura ambiente. Eso llamó la atención de algunos médicos que empezaron a decir, oye, pero aquí está pasando algo más que los sistemas de regulación y tal, qué sé yo. Y abrió las puertas a estudios que hoy se conocen como psiconeuroinmunoendocrinología. Y que además ahora hoy en día vamos a tener que llamarlos espíritu, psico, neuro, inmuno, endocrinología, periferia, ambiente. Yo prefiero comprimir y llamarlo simplemente medicina del siglo XXI. O, como estamos proponiendo, un grupo que estamos trabajando en este cambio de paradigma de lo que es la medicina ultramoderna, tomando prestado un término que divulgó o creó ese gran maestro, ese gran filósofo español que es José Antonio Marina. José Antonio Marina, en el año 2000, publica un libro que se llama Crónicas de la Ultramodernidad, que es un llamado a este movimiento de convergencia donde casemos la experiencia histórica del ser humano en este tratar de entender y de disfrutar de la vida. El manual de operaciones del ser humano. Y tomamos nosotros prestado este término, con permiso del gran maestro José Antonio Marina, para decir, bueno, sí vamos a un nuevo paradigma. Y en este nuevo paradigma nosotros vamos a integrarlo todo. En este nuevo paradigma
nosotros vamos a integrar sentimientos, emociones, pensamientos, acciones, conexiones con el mundo espiritual y a su vez, desde ese mundo espiritual, conectándolo con el mundo social, con el mundo mental, bueno, ya hablé del mundo mental, con el mundo físico, ¿ya? Y aquí es donde entonces aparece cómo usarlo para la resiliencia. Entonces ya sabemos, en la medida que cultivamos ese orden de cosas, en la medida que nos identificamos con la cultura, que respetamos la historia, que tomamos la historia para ver cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los errores cometidos a lo largo de ella, que pensemos en un sentido trascendente, es decir, la vida no se acaba porque yo me muera, la vida continúa y yo soy parte de ese tejido, donde todo está tejido, complejo, como decía Edgar Morin, y a lo mejor seguiré viviendo, a lo mejor no, pero construyo mi modelo de referencia a partir de eso. Y como les decía, eso nos da fuerza, eso nos da energía, eso nos da salud para continuar adelante. Si está conectado con religiosidad, perfecto. Fíjense que el término religión significa, religión viene de religar. Religar es volver a unir lo que se separó. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Nos separamos el mundo occidental del mundo oriental. ¿Qué estamos haciendo ahora? Religar. Es decir, como dice nuestro querido amigo Avik Zabak, miembro de nuestro equipo, de nuestra familia Neurocodex, Avik dice, la ciencia es una religión sin dogma. Me encanta esa definición, la hago mía. Sí. La clono Avix, si está por allí. Fíjense, el religar, volver a conectar, volver a unir lo que se separó en un momento dado. Y ese es el gran mensaje que quiero dejarles esta tarde. Si queremos ser cada vez más resilientes, religuemos. Conectemos lo trascendente con nuestra vida cotidiana y pongámonos un propósito trascendente, además de los propósitos materiales, mentales y sociales. También un propósito trascendente. Si tenemos una creencia religiosa, que las religiones, lo que llamamos hoy en día religiones, son ciencias dogmáticas. Sí, parten de principios y aceptan ese principio como válido, y eso es verdad y punto. Está bien, está bien. Una manera de entender las cosas, ¿no? Pero que conectemos. Y que eso vaya en un sentido trascendente hacia aquello que construye vida, no hacia lo que destruye vida. Por eso es que las sectas no son bien queridas, porque hay muchas sectas que lo que trabajan es la destrucción de la vida, el terminar la vida. ¿Y qué es la vida? Ese proceso de mejoramiento dinámico continuo que empezó en el Big Bang y ha de culminar en algún momento y después se transformará en Big Crunch para volver a hacer otro nuevo Big Bang y así eternizando. Así que bueno, mis queridos amigos, esto es lo que puedo decirles por el día de hoy, de cómo hacernos más resilientes utilizando esa otra dimensión vital, fundamental para una existencia realmente tejida, para una existencia realmente compacta y que se traduce en salud, en bienestar, en alegría, en solidaridad, en amor. Bueno, un abrazo y seguimos.